Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta, espero estén muy bien y el día de hoy vamos a hacer mayor énfasis en el tema del análisis funcional, explicando no solamente parte a parte de su estructura, sino también explicando los tipos de análisis funcional que se pudieron realizar, que se pudieron desarrollar a partir de la triple relación de contingencia que Skinner pues propuso dentro de toda esta visión del conductismo radical como su posición y como su aporte a la ciencia de la psicología, ¿ok? Entonces vamos a ver esta estructura que vemos aquí, pero antes vamos a hablar acerca de la triple relación de contingencia y cómo funciona esta triple relación de contingencia para la elaboración de un análisis funcional. Así que nos vamos a ir a estas diapositivas que tenemos aquí, ¿sí? Llamada los tipos de análisis funcional, como se llama este video, porque no solamente vamos a ver este análisis funcional, sino vamos a ver otros análisis funcionales que surgieron a partir de la triple relación de contingencia. Recordemos que Skinner propuso esta triple relación de contingencia cuando se refirió a el concepto de conducta operante y así pues darle un inicio o un origen a su propuesta de conductismo radical. ¿Vale? No solamente estableció los puntos de la conducta respondiente, sino también estableció los puntos de la conducta operante justamente a través de esta triple relación de contingencia que más adelante se usó como un análisis funcional en el sentido de que sirva como herramienta para la comprensión y para el motivo organizado de la información con respecto a la emisión de la conducta. Motivo organizado porque aquí es donde justamente organizamos la información sobre la conducta problema y vemos cuál es su función. Entonces aquí tenemos la triple relación de contingencia, un estímulo discriminativo, una respuesta y una consecuencia. Conocemos como estímulo discriminativo a una señal, una estimulación o un indicador específico que aparece antes de la emisión de la conducta y que siempre tiende a aparecer para pues que obviamente la conducta se manifieste, para que la conducta se presente. De no haber un estímulo discriminativo, pues no hay conducta, dado que el ambiente nos está diciendo que si no hay una señal, no tienes por qué comportarte de una o de otra determinada forma, ¿sí? Siempre debe haber una estimulación antecedente, siempre debe haber una estimulación, en este caso, discriminativa para que la persona o para que el sujeto se comporte y obtenga una consecuencia de carácter reforzante en el medio ambiente o en el lugar donde se comporta. Luego, en esta triple relación de contingencia, pues tenemos, además del concepto de estímulo discriminativo, tenemos lo que es la respuesta. La respuesta es la conducta problema o la conducta que se está observando, ¿sí? Una vez que el estímulo discriminativo o la estimulación antecedente surgió, surge la conducta como un apartado importante dentro de toda nuestra observación, tanto en psicología clínica como en estos fundamentos del análisis de la conducta, dado que la observación es un elemento importante y fundamental dentro de toda la teoría skinneriana. No podemos ignorar el hecho de observar, porque si no observamos, entonces no estamos viendo lo evidente y no estamos comprendiendo los fenómenos naturales que suceden a nuestro alrededor. Y uno de los fenómenos naturales es, sin lugar a dudas, el comportamiento de los seres humanos o el comportamiento animal. Por lo tanto, si hay una retroalimentación o una estimulación antecedente en el medio ambiente, tiene que haber una conducta, tiene que haber una respuesta sobre esa estimulación. Así que dentro del análisis funcional común y corriente, es decir, con el análisis funcional, pues nos damos cuenta que la respuesta es la conducta que el psicólogo clínico o que el investigador en este caso debe observar y de esta forma escribirla correctamente dentro de esta casilla. ¿A qué me refiero yo con escribirla correctamente? Con la descripción y la topografía adecuada sobre la conducta, sin mencionar la no conducta. Luego hablaremos de la no conducta. De hecho, creo que yo ya he hablado de la no conducta anteriormente, pero es importante que usted tenga en cuenta que aquí dentro de las respuestas
No podemos colocar no conducta como no corre, no come, porque lo que nos interesa dentro de esta respuesta, dentro de esta conducta, es justamente lo que hace el individuo, no lo que no hace. Para Skinner, para todo conductista radical, la no conducta es algo que no se puede valer dentro de un análisis funcional. Todos tenemos que emitir conductas y si vamos a pensar en no conductas, más bien pensemos en conductas contrarias a la que está emitiendo o a la que más bien ha dejado de emitir el sujeto. ¿Sí? Si no está corriendo, no coloquemos no corre, coloquemos camina, por ejemplo. Pero siempre procuremos anotar en respuesta toda la conducta descrita del individuo sin necesidad de mencionar la no conducta. La no conducta en esencia es una falta de respeto en el conductismo radical, así lo voy a decir, es una falta ético profesional, es una falta en contra de los principios y epistemología skinneriana y por lo tanto es algo que a decir verdad no es relevante dentro de la observación. La no conducta no es relevante y entonces tenemos que mencionar otras conductas que emita el individuo que podrían ser contrarias a lo que nosotros esperamos anotar dentro de la, entre comillas, no conducta. Uno a veces menciona, no, es que no corre, no, es que no come. Pues entonces tenemos que mencionar en cosas opuestas a eso y que efectivamente las haga el individuo. ¿Ok? Eso entonces colocaríamos en esta sección de la respuesta y luego tenemos la consecuencia que es el para qué de la conducta problema, lo que sucede después de la emisión de la conducta problema y en donde pues nos damos cuenta cuál es la clase funcional de respuesta. Si la clase funcional o la función está en reforzamiento positivo, en reforzamiento negativo, que sería en evitación o en escape. Lo que debemos tener en cuenta es que la consecuencia es lo que nos va a ayudar a determinar para qué se comporta el individuo, es decir, cuáles son sus fines dentro de su actuar y qué refuerza la conducta de acuerdo a la consecuencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que refuerza esa conducta para que luego esta misma consecuencia se convierta en un estímulo discriminativo? Cuando existen casos en que la conducta se repite y se repite y se repite es porque la consecuencia se ha convertido en un estímulo discriminativo que ha permitido realizar o hacer del análisis funcional que nosotros estamos haciendo a un análisis funcional completamente encadenado donde la consecuencia se convierte en un estímulo discriminativo que retroalimenta una y otra vez la conducta y a decir verdad pues convertirse en algo completamente reforzante para el individuo, para el sujeto, en este caso, digámoslo así, para el paciente. Entonces aquí nos dice consecuencia encadenada cuando existen casos en que la consecuencia de la conducta se convierte en un estímulo discriminativo que retroalimenta y fortalece la conducta problema. Algunas veces la consecuencia tiende a convertirse en un estímulo discriminativo o en estimulación antecedente. Este entonces sería nuestro análisis funcional común en términos cristianos, nuestro análisis funcional simple, nuestro análisis funcional básico, que es justamente la triple relación de contingencia para comprender el para qué de la conducta y la estimulación antecedente y consecuente de la misma, pero a lo largo de todas estas alineaciones teóricas del conductismo radical y de la psicología clínica, específicamente de las terapias de primera, segunda y tercera generación, pues empezaron a surgir otro tipo de estructuras de análisis funcionales mucho más complejas, mucho más completas, que no abandonaban ciertos aspectos tanto conductuales como cognitivos. ¿Vale? En este caso tenemos una segunda clase o un segundo tipo de análisis funcional, que es el análisis funcional que utiliza el cognitivo conductual de acuerdo a su proceder dentro de la evaluación de un caso. Y obviamente pues dentro de la intervención de un caso, no olvidemos que no se hace única y exclusivamente análisis funcional dentro del proceso de la evaluación, se hace también en el proceso de intervención para hacerle un seguimiento después de la línea de base para saber si nuestro tratamiento está respondiendo ante la conducta problema del individuo y pues lo que hacemos no es simplemente observar y ya está o tomar pruebas y ya está, sino hacer análisis funcionales que me permiten indicar si efectivamente mi tratamiento está funcionando o si efectivamente ha cambiado la función de la conducta. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un estímulo discriminativo
una respuesta y una consecuencia, pero acompañado de los siguientes factores. Entre el estímulo discriminativo y la respuesta tenemos una relación estímulo-respuesta, y entre la respuesta y la consecuencia tendremos una relación respuesta-consecuencia. Primero debemos darnos cuenta de estas relaciones porque nos va a hacer de este análisis funcional algo basado en relaciones, como ya lo he dicho, pero en relación entre variables que de alguna u otra forma funcionan y están completamente asociadas a los términos de discriminación, generalización, condicionamiento y demás, ¿vale? Y la función de la conducta de la clase funcional de respuesta. Luego démonos cuenta de esto, que en la respuesta hay tres respuestas diferentes, tres tipos de respuesta. Y aquí es donde entonces nos hablan de la estructura del análisis funcional de los tres canales de respuesta y de funciones discriminativas y condicionadas. ¿Sí? Es un análisis funcional mucho más compacto. De hecho, yo prefiero y me encanta este análisis funcional porque nos está mostrando dos o más bien tres cosas adicionales que tal vez estamos ignorando al simplemente asumir la consecuencia no, sino la triple relación de contingencia. Estamos haciendo algo mucho más global, algo mucho más completo, algo mucho más compacto, y pues este fue uno de los análisis funcionales que yo aprendí en mi semestre, en los sexto, séptimo semestre, ya cuando estaba empezando a ver temas de clínica, y me encantó, me encantó, me encantó por estas siguientes estructuras. Tenemos un estímulo discriminativo como una estimulación, señal o indicador que aparece antes de la emisión de la conducta que provoca el desarrollo o aparición de la conducta. No hay ningún problema, no hay ninguna diferencia, pero aquí es donde parece aparecer, parece aparecer la cosa interesante, el punto interesante de este análisis funcional. Tenemos una relación estímulo-respuesta. ¿Sí? Pueden haber relaciones condicionadas o pueden haber relaciones discriminadas dentro del análisis funcional o dentro de más bien la conducta del individuo, y eso antes mediante la triple relación básica de contingencia pues no se había mencionado, ¿no? Entonces, dentro de esta relación estímulo y respuesta, pues resultan que las relaciones condicionadas pueden ser reflejos o impulsos del individuo, que tenga que correr, que tenga que gritar, que tenga que tantas cosas impulsivas que podría llegar a ser el individuo y que no se tienen en cuenta en la triple relación de contingencia básica. Entonces ahí es donde yo me di cuenta, wow, efectivamente hay una relación estímulo-respuesta que hizo que el individuo se comportara de tal forma, y yo lo puedo justificar en el sentido de que estuvo consciente o no estuvo consciente, o que si hizo las cosas por impulsividad o no las hizo por impulsividad. Obviamente eso depende de la información que yo reciba en el proceso de evaluación, pero esta parte de la relación estímulo-respuesta pues es bastante interesante porque en términos técnicos o en términos sistemáticos referentes al conductismo le estamos dando fuerza a el comportamiento o al patrón comportamental y a su justificación. ¿Sí? Más que todo a su justificación, porque no estamos hablando única exclusivamente de una conducta y ya está, sino estamos hablando de el porqué de esta conducta. ¿Mm? ¿Se hizo de una forma condicionada o se hizo de una forma discriminada? En el sentido de que hubo una conducta operante, sí, pero también en el sentido de que si la persona estuvo consciente o no de lo que hizo. ¿Mm? Y esto pues hace falta en el análisis funcional tradicional o en la triple relación de contingencia, sin lugar a dudas. ¿Vale? Tenemos una respuesta. Ya sabemos lo que es una respuesta, una conducta problema que aparece después de la emisión de la estimulación antecedente o el estímulo discriminativo. En términos, y aquí es otra de las cosas que más me gustó de este análisis funcional, porque nos hablan de tres canales de respuesta o en términos de respuestas fisiológicas, motoras o cognitivas. Ahí estamos incluyendo los pensamientos dentro de la conducta. Refiérase pensamientos no solamente a aquellas cosas que nosotros pensamos y ya está, sino a estas reglas verbales, por ejemplo, que nosotros nos damos antes de emitir la conducta o inclusive después de haberla emitido. Bueno, eso en cuanto a lo cognitivo.
en términos generales, pues porque aquí en esta diapositiva pues lo vamos a ver con mucho más detalle los canales de respuesta. Tenemos entonces respuestas fisiológicas, respuestas motoras y respuestas cognitivas. Las respuestas fisiológicas, motoras, cognitivas reúnen un tema muy importante y uno de los temas más interesantes que yo estudié en mi primer semestre de especialización sobre la conducta, que es lo que siente, lo que hace y lo que piensa el individuo. Si usted se acuerda por allá de un video en donde a mí me hicieron un examen sobre lo que siente, lo que piensa y lo que hace el individuo, pues eso se conecta justamente con los canales de respuesta del individuo dentro de este tipo de análisis funcional, ¿cierto? Tenemos una respuesta fisiológica que es lo que siente a nivel corporal el individuo: sudoración, taquicardias, vasoconstricción periférica, aumento en la respiración, aumento en la tasa cardíaca, aumento en la tasa respiratoria, no sé cómo se le quiera decir, aumento en la tasa cardíaca. Todo ese tipo de cosas de alguna u otra forma hacen parte de la conducta. ¿Correcto? Tenemos una respuesta motora, que es lo que hace a nivel conductual el individuo, o lo que aquí en la contingencia, en la triple relación de contingencia, pues llamamos respuesta, ¿sí? Lo que es la conducta como tal, describa aquellas cosas motoras que hizo el individuo, cosas motoras a nivel conductual. Pateó, golpeó, caminó, se rascó los ojos, se rasgó la cara, se intentó arrancar un diente, bueno, se arrancó un diente, se tocó la dentadura, se rascó, se rasguñó, se botó al piso, eh, se tiró, por ejemplo. Todas las respuestas motoras que tenga el organismo de alguna u otra forma se relacionan con las respuestas fisiológicas, dada una alteración en alguno de sus sistemas: sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema respiratorio. Entonces, de alguna u otra forma, esto va conectado y es una de las cosas que más me llamó la atención. Luego tenemos la respuesta cognitiva, como ya habíamos hablado, que son aquellas reglas verbales que puede tener el individuo o aquellas cosas que piensa al paciente al comportarse, es decir, que tienen una relación con la conducta, y efectivamente pues debemos colocar única y exclusivamente aquellos pensamientos o conducta gobernada por reglas que pues tienen control sobre la conducta, ¿sí? Todos los pensamientos, según los cognitivo-conductuales, pues tienen de alguna u otra forma control sobre la conducta, mientras que para los conductuales, pues el pensar hace parte de la conducta. Así que no están tan desfasados, no están como tan diferenciados en ese sentido. De alguna u otra forma estamos acomodando los pensamientos dentro de la conducta, las reacciones fisiológicas dentro de la conducta como influencias, y obviamente lo motor, que sería la conducta misma. Estos son los canales de respuesta. Yo cuando estaba en ese semestre pues me encantaba ver estos canales de respuesta porque no daban única y exclusivamente razón en la conducta motora, sino en otros tipos de variables que fueron influencia para que el individuo se comportara de determinada forma. Luego tenemos la relación respuesta-consecuencia, donde mencionamos justamente la clase funcional de respuesta. Si fue por reforzamiento positivo, que se comportó de tal o determinada forma, o si fue por reforzamiento negativo, es decir, por evitación o escape, que fue que se convirtió, no que se convirtió, sino que se comportó de otra forma. Perdón. ¿Ok? Entonces, la relación respuesta-consecuencia va a ser un espacio en donde vamos a ubicar esta función, que de alguna u otra forma nos interesa y que es bastante evidente en la conducta. No debemos no tenerla en cuenta, por así decirlo, sino más bien siempre debemos tenerla presente. A pesar de que dentro de la consecuencia misma se vea la función de la conducta, este análisis funcional me da la opción de mencionar técnicamente qué es lo que sucede y luego, en consecuencia, pues justificar por qué razón como respuesta a consecuencia pudo dar reforzamiento positivo o reforzamiento negativo. Es como si en este caso la consecuencia o el bloque de la consecuencia fuese el lugar donde yo voy a justificar por qué hubo una relación respuesta-consecuencia basada en una clase funcional en reforzamiento positivo o en reforzamiento negativo, y eso me parece genial, me parece de lo más elegante del mundo. Así que está en mis amores este análisis funcional de las tres canales de respuesta, y luego pues está este que es el que recién estamos trabajando en los últimos 3 videos, ¿sí? Que es una estructura ya mucho más compleja, donde no abandona ninguna variable con respecto a las hipótesis, ¿sí? Si aquí trabajamos la hipótesis de adquisición, de predisposición,
si trabajamos todo lo referente a los mantenedores, a la historia de aprendizaje y demás, pues este es un análisis funcional que va a reunir información de este tipo para ubicarla en este análisis funcional o en este recuadro o en esta estructura y así pues darle una justificación mucho más amplia a lo que se reúne en el proceso de evaluación y obviamente a lo que se va a trabajar en intervención, que es pues la conducta problema. ¿Ok? Entonces nos dan historia de aprendizaje, contextos estimulares, antecedentes motivacionales, reglas, las respuestas, las condiciones estructurales y las consecuencias inmediatas, mediatas o a largo plazo. Pues como yo les había mencionado en el video anterior, vamos a trabajar cada uno de estos aspectos para que usted los tenga en cuenta y por qué no elegir el análisis funcional que más le guste. Todos los análisis funcionales, a decir verdad, pues van a llegar a lo mismo, ¿sí? Y en términos reduccionistas, no importa cuántos tipos de análisis funcionales existen, simplemente es un análisis funcional que me va a llevar a una sola conclusión, que es la función de la conducta, ¿sí? O también a saber qué fue esa estimulación antecedente sobre la conducta que hizo que pues obtuviera una consecuencia reforzante. No importa el camino, lo importante es que todos nos van a llevar al mismo sitio, pero yo decidí mostrarles los tipos de análisis funcional como para que usted dijera, hey, efectivamente hay crecimiento sobre esta herramienta y efectivamente yo puedo elegir cualquier herramienta para que yo pues pueda elaborar un informe correcto sobre el análisis funcional, sin importar cuál elija. Estos simplemente son estilos, son métodos que son importantes compartirlos y lo digo en el sentido de que también es información skinneriana que nos va a permitir ampliar más esos fundamentos del análisis de la conducta, porque no solamente debemos basarnos única y exclusivamente en la triple relación de contingencia, sino ir un poco más allá y, por qué no, en un beneficio que para usted como psicólogo clínico pues le va a servir y le va a ser bastante útil, o estudiante de psicología de séptimo, octavo, noveno semestre o décimo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la historia de aprendizaje. Dentro de la historia de aprendizaje deben haber datos importantes acerca del paciente con respecto a la conducta problema. No nos interesa que haya tenido un perrito labrador a los 2 años o a los 5 años y se le haya muerto. No nos interesan esos temas propiamente de la historia, sino temas de la historia que se asocien con la conducta problema y que llevó a su desencadenamiento, a su predisposición, a su aprendizaje inclusive de la conducta problema. Esto para acomodar las hipótesis de predisposición y las hipótesis de adquisición, por ejemplo, dentro de la historia de aprendizaje. Entonces, debemos reunir datos relevantes que correspondan a la emisión de la conducta problema dentro de la historia de aprendizaje. ¿Ok? Luego tenemos los contextos estimulares, que son los estímulos discriminativos que hacen posible la aparición de la conducta problema. Su nombre lo indica, estímulos, contextos estimulares, aquellos estímulos discriminativos que hicieron parte o contribuyeron o inclusive hicieron que la conducta misma detonara en algún momento específico. No se confunda, simplemente estamos hablando de estímulos, de señales, como lo vimos anteriormente, que pues permitieron que la conducta surgiera o que fueron una, como ya lo digo, una señal para que la conducta simplemente se emitiera y ya está. Tenemos los antecedentes motivacionales que hacen referencia, como su nombre indica, a la motivación. Recordemos que cuando hablamos de motivación hablamos de dos tipos de motivaciones o dos variables, por así decirlo, la privación y la saciación. Sin embargo, según mi criterio, nosotros vemos la privación como un elemento esencial para explicar el comportamiento, para explicar la conducta y su emisión, más que la saciación. ¿Por qué? Porque si tú estás saciado, ¿por qué te vas a comportar después? ¿O para qué te vas a comportar después? Es mejor ver el lado de la privación, es decir, mejor preguntarse qué es lo que privó al individuo para que se comportara de determinada forma, en vez de qué fue lo que lo sació. Eso ya no me sirve, ¿sí? Si bien se menciona la privación y la saciación, que es importante que lo tenga en cuenta, preferiría trabajar la privación para identificar qué es lo que motivó a la persona o al sujeto a que se comportara de diferente o determinada forma para darle un sentido mucho más fuerte a las operaciones de establecimiento en esta parte del análisis funcional y
pues dejar la saciación un poco atrás, porque si ya estás saciado, como ya lo he dicho, ¿qué te motiva? ¿Mm? Antes hay que pensar en la privación, según mi criterio y según lo que yo pienso. De todas formas, este análisis funcional, como cualquier otro, nos va a hablar en términos de reforzamiento. ¿Qué fue lo que reforzó la conducta en términos de una estimulación antecedente y una estimulación consecuente? No nos interesa qué sucedió después en cuanto a saciación, porque pues lo que nos interesa es justamente el momento en que ocurrió y qué fue lo que ocurrió tras esa emisión, ¿sí? Saciación no me interesaría entonces, sino más bien privación, para que no lo olvide, por favor, ¿vale? Reglas, las reglas verbales. Recordemos que la conducta gobernada por reglas es una de las variables más importantes y más elementales dentro del mantenimiento de una conducta. Entonces tenemos que todas las reglas verbales que han mantenido la conducta problema, en el caso de los análisis funcionales, son tremendamente vitales. Aquí nos mencionan reglas y en este análisis funcional también nos mencionan reglas en la parte cognitiva. No nos debemos involucrar con reglas que de pronto no tengan que ver con la emisión de la conducta problema, sino con reglas verbales que efectivamente tienen una relación estrecha sobre la emisión de la conducta problema. Así que esto de las reglas, pues sin duda alguna, va aquí y usted debe identificar qué pensamientos o qué reglas verbales son las que mantienen la conducta. No mencione cosas que no tienen nada que ver, porque si usted menciona cosas que no tienen nada que ver y que no son relevantes, pues el análisis funcional le va a salir redundante, le va a salir como con cosas que no interesan. Así que tenga mucho cuidado y simplemente mencione las cosas que fortalecen la conducta problema en cada uno de los bloques de este análisis funcional, si usted llega a elegir este análisis funcional, como también en los demás, ¿ok? Como también en el análisis funcional de los tres canales de respuesta, por ejemplo, ¿vale? Tenemos las respuestas, que es la conducta bien operacionalizada, bien descrita, lo más detallado posible. Recuerde lo de la no conducta. Y tenemos las condiciones estructurales. Las condiciones estructurales dentro de este análisis funcional son aquellas condiciones, espacios, contextos que el psicólogo clínico no puede cambiar. Usted no puede cambiar el barrio, usted no puede cambiar el estrato, usted no puede cambiar el estilo de crianza en el sentido de la evaluación, porque yo también pienso que se puede modificar, pero pues en sí son variables que usted como psicólogo clínico no puede cambiar. No todo lo podemos cambiar, es un contexto natural, por ejemplo, y no lo podemos cambiar. Tal vez en un contexto controlado se haya cosas que podamos manipular para afectar la conducta, pero en el caso de las condiciones estructurales, que es donde el paciente vive, donde el paciente come, donde el paciente pues tiene sus relaciones interpersonales, pues hombre, eso no lo podemos modificar, inclusive donde estudia con rectores, profesores, compañeros, pues son cosas que uno también tiene que darse cuenta con el objetivo de ver qué es lo que probablemente está reforzando la conducta, pero que se sale de mis manos. Tal vez a corto plazo, muy probablemente a largo plazo, si yo tengo un poco más de fuerza, de criterio, de poder o lo que sea, pues yo pueda modificar esas condiciones estructurales. Pero por el momento, fijémonos en esos contextos que hacen que la conducta se mantenga y que, a decir verdad, pues está fuera o está, sí, está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos. ¿Vale? Esas son las condiciones estructurales. Las consecuencias a corto plazo son consecuencias inmediatas a la presentación de la conducta. Si se portó así, ¿qué sucedió después? Eso es la consecuencia, que obviamente pues va a reunir el término de las clases funcionales de respuesta en reforzamiento positivo o en reforzamiento negativo. El punto es ver qué es lo que refuerza la conducta entre las consecuencias, tanto de corto plazo como de largo plazo. Como consecuencias a largo plazo, pues tenemos que pueden ocurrir en el futuro, dado el reforzamiento de la conducta problema y su propio fortalecimiento. Si en las consecuencias a corto plazo, pues tenemos que el niño recibió atención por parte de los padres, en consecuencias a largo plazo podemos ver que si sigue recibiendo atención de esta forma por parte de los padres, pues puede haber un deterioro en el contexto familiar, en las relaciones con la familia, por ejemplo. Entonces, no solamente debemos limitarnos en este caso al reforzamiento en las consecuencias a largo plazo, sino también a mencionar qué es lo que podría fortalecer la conducta a futuro y qué es lo que sucedería a futuro en el sentido de la emisión, deterioro en la comunicación familiar, deterioro en el rendimiento académico y demás, ¿vale?
Y bueno chicos, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Estos son los tipos de análisis funcional y espero les haya quedado clarísimo. En el canal hay muchísimos ejercicios sobre análisis funcional. Véalos, vea los ejemplos, vea los videos sobre análisis funcional que le van a servir. Esto simplemente fue una presentación, un video donde yo describo los análisis funcionales, describo cada una de sus funciones y bueno, espero que también usted elija con cuál análisis funcional usted se sentiría más cómodo para evaluar o inclusive para utilizar dentro de la intervención. Pero de verdad, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, alguna apreciación, escríbanme al grupo o escríbanme a YouTube ahí en la caja de comentarios y listo, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Chao pues.